Bueno, desde luego la Asamblea creo que ha sido un punto de fortalecimiento organizativo muy importante, ¿no? Lo ha sido porque tenemos ya una estructura organizativa preparada para afrontar lo que se viene, lo ha sido también porque hemos renovado y puesto en marcha ya todo lo que ha sido nuestro ideario, la actualización, con todo el proceso de debate que ha habido en las asambleas. Por lo tanto, sí, Sumar está preparado, Sumar está fortalecido orgánicamente y Sumar ahora mismo es una herramienta, un instrumento preparado para afrontar los próximos retos. Pero es verdad que también hemos construido de algunos éxitos importantes, ¿no? Y quiero remarcar que en muy poquito tiempo Sumar ha sido clave para evitar un gobierno reaccionario en España. Si hay un gobierno progresista en España fue por la emergencia de Sumar, y Sumar creo que está siendo clave en la aportación de nuevas ideas para la definición de un proyecto de España del siglo XXI, ¿no? Hay cuestiones que están ahora mismo encima de la mesa gracias a la emergencia de Sumar, ¿no? Por lo tanto, salimos de esta asamblea muy fortalecidos y preparados para afrontar los próximos retos. Bueno, de hecho, una de las grandes fortalezas de Sumar es esa doble legitimidad que tenemos, ¿no? Por una parte, la legitimidad de los miles y miles de inscritos que hay por toda España y que están inscritos a Sumar. Personas, muchas de ellas con experiencias políticas previas, pero otras no, otras que tenían experiencia política en movimientos sociales y otras que no tenían ningún tipo de experiencia política, y eso yo creo que es una de las fortalezas de Sumar, que hemos sido capaces de ampliar el perímetro tanto ideológico como organizativo de los progresistas en España, y por tanto esa es una de las grandes fortalezas y fuentes de legitimidad. La otra también, evidentemente, es las formaciones políticas que existen y que participan de Sumar, ¿no? Entonces, la construcción organizativa de Sumar, y eso a veces se ve, porque evidentemente pues, que gestionar una organización que tiene inscritos y tiene organizaciones políticas es una construcción compleja. A veces, evidentemente, lo que se traslada es esa complejidad, pero a la vez yo lo que quiero remarcar es que es una enorme fortaleza, ¿no? La capacidad de tener en el mismo momento inscritos por toda España y a la vez organizaciones políticas que ya están muy bien implantadas. Bueno, lo que hemos tratado de hacer es crear una organización política que dé respuesta pues, a esa realidad, ¿no? Y creo que la Asamblea, que ha sido un éxito en este sentido, nos permite pues, afrontar ese despliegue con la organización pacificada, con la organización unida y con la organización, yo creo, en condiciones de despegar, ¿no? ¿Y se despegará Sumar de la misma manera en todos los territorios? Bueno, yo creo que Sumar se va a ir desplegando también aprovechando todas las fortalezas que tenemos en cada territorio. O sea, ¿nosotros qué queremos? Nosotros tenemos fortalezas en muchos ámbitos que queremos maximizar y aprovechar, ¿no? Y evidentemente, si hay en un territorio en el cual hay una fuerza que está implantada y que está funcionando bien y tal, desplegaremos Sumar contando con esa fortaleza, ¿no? Y tratando también pues, de ampliarla y de mejorarla, pero siempre evidentemente contando con las fortalezas que ya tenemos, ¿no? Es decir, nosotros, el hecho de que nos despleguemos teniendo ya en algunos territorios fuerzas políticas que existen, para nosotros es una fortaleza porque nos pone condiciones de despegue mucho mejores, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que tengo que decir es que nosotros no compartimos la decisión que la ha tomado la parte socialista del gobierno de forma unilateral de no intentar hacer presupuestos. Nosotros creemos que la obligación de un gobernante es intentarlo siempre. De hecho, nadie en los distintos socios del Parlamento habían dado por enterrados los presupuestos antes de que se tomara esa decisión. Y a la vez nosotros creo que teníamos que intentarlo, y evidentemente si luego no había una mayoría, pues las formaciones que no nos hubieran dado esa posible mayoría lo hubieran tenido que explicar, pero intentarlo era una obligación del gobierno, por lo tanto nosotros no lo compartimos. Dicho lo cual, si no va a haber presupuestos y vamos a empezar a hacer los del 25, lo que no queremos es que ese ciclo electoral que ahora afrontamos y haber pospuesto la negociación presupuestaria del 25 convierta esta legislatura en una especie de stand-by, una especie de tener la legislatura en suspenso. O sea, nosotros no queremos que esto sea para nada positivo, porque este gobierno tiene un mandato de las urnas, el mandato del 23J, que es un mandato de seguir gobernando los progresistas, pero de gobernar mejor y de seguir con las políticas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, el hecho de no tener presupuestos este año no nos impide seguir haciendo determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy claro, el tema de la permanencia de los impuestos a la banca y a las energéticas, que el ministro de Economía ha parecido poner en suspenso esta semana en una entrevista. No, eso está en el acuerdo de gobierno, eso debe hacerse y eso se puede hacer sin presupuestos. Algunas de las medidas que nosotros estamos impulsando en materia de conciliación, de aumentar las semanas de permiso para padres y madres, se puede hacer sin presupuestos. Algunas de ellas, evidentemente, tienen coste financiero asociado, pero eso se puede hacer también a través de reales decretos. Por lo tanto, esas medidas se pueden adoptar. Igual, por ejemplo, que afrontar la gran cuestión de la reducción del tiempo de trabajo. No necesitamos presupuestos para afrontar el gran debate de la reducción del tiempo de trabajo. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros? El gobierno tiene que gobernar, tiene que seguir ampliando derechos y si no hay presupuestos se pueden seguir
haciendo muchas cosas con los presupuestos prorrogados, porque cuentas hay, porque los presupuestos están prorrogados y se pueden seguir ampliando todas estas medidas. Sobre el IVA al arte contemporáneo, explicar una cosa, que es la siguiente. La Directiva Europea del IVA permite que los países tengan tipos reducidos en unos 29 casos. El arte contemporáneo es uno de ellos. La gran mayoría de países de la Unión Europea tienen ese IVA reducido, nosotros no. Bueno, es el típico caso de problema de competencia fiscal desleal, ¿no? ¿Cuál sería y eso afecta a nuestros artistas. Antes decías, eso afecta a millonarios. No, eso afecta a los trabajadores del arte contemporáneo. Pensad que muchas veces cuando ese IVA repercute en el que vende, en el pequeño artista, que muchas veces no puede ni tan siquiera vivir de su trabajo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando solo de millonarios, estamos hablando también de personas y de trabajadores del sector. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás en una situación en la que todos los demás países de la Unión Europea operan con un tipo reducido y tú no, hay dos soluciones. O bien armonizamos el tipo a escala de la Unión Europea, que es la solución que yo favorecería, y además he trabajado mucho como europarlamentario para armonizar los tipos fiscales a escala de la Unión Europea. O si no, mientras tanto, tienes la opción de ponerte al nivel de los demás países para que tu sector no se vea afectado. Bueno, son dos opciones que tenemos. Yo lo único que he dicho es que creo que esa reclamación me parece justa porque no afecta a los millonarios, sino que afecta sobre todo a los trabajadores. Dicho lo cual, es verdad que en materia de condiciones laborales de los trabajadores de la cultura tenemos un gran abanico de cosas por hacer. Hay que ser consciente que los trabajadores de la cultura trabajan en muchísima precariedad en muchos sectores y para ello tenemos el Estatuto del Artista, que es un proyecto votado en el año 2018 por el Congreso, que incluye toda una serie de medidas para mejorar las condiciones de trabajo. La Comisión Interministerial para poner en marcha esas medidas ya está puesta en marcha, nos reunimos la semana pasada. Y aquí tenemos algunas cuestiones importantes que sacar adelante. Por ejemplo, está la cuestión del tratamiento fiscal de las rentas irregulares. Los artistas muchas veces no tienen unos ingresos regulares, tienen puntas de ingresos y bajadas porque trabajan en intermitencia y no tenemos un sistema de IRPF adecuado a esa realidad. Bueno, pues es una de las cosas que estamos viendo con Hacienda, igual que la cuestión de las cotizaciones de los autónomos culturales, que también es otra de las cuestiones importantes. Por lo tanto, sí, estamos tratando, y esa es una de las grandísimas prioridades de mi ministerio, tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores de la cultura que trabajan, la mayoría de ellos, con una grandísima precariedad. Bueno, mire, esta misma semana en el Consejo de Ministros, el martes, vamos a llevar una de las medidas que estábamos pendientes de hacer, que es renovar la cuestión del cine senior, por ejemplo. Como ustedes saben, las personas mayores tienen un precio reducido en el cine una vez a la semana para fomentar su participación. Este martes vamos a renovar ese programa, que yo creo que es una cosa que es algo importante. Después tenemos en marcha también la renovación del bono cultural para la gente joven, que también es otra de las cuestiones importantes. Aquí lo que es importante con la cuestión del bono cultural es que hay muchos jóvenes de nuestro país que todavía no conocen que tienen esa posibilidad, por lo tanto estamos haciendo un esfuerzo de comunicación de que tienen ese derecho. Y después hay una cuestión sobre el acceso a la cultura que a mí me preocupa, que es el desequilibrio territorial que hay en España en el acceso a la cultura. Es decir, nosotros tenemos las ciudades que son grandes polos de producción y de acceso a la cultura en nuestro país, pero nuestra obligación es hacer llegar la cultura y el acceso a la cultura a todos los territorios de España, incluso a las zonas donde no hay una gran ciudad con grandes centros culturales, ¿no? Y para eso una de las prioridades de mi ministerio es reforzar todos los programas que tienen que ver con cultura y ruralidad, que estamos ya trabajando en ello, y luego he anunciado un plan de refuerzo de los equipamientos culturales en toda España para fortalecer esa red de centros culturales para que el acceso a la cultura sea, por un lado, democrático y por otro lugar que sea accesible para todo el mundo, independientemente del código postal en el que viva, ¿no? Bueno, eso es una ILP que se presenta en el Congreso y que el Congreso tiene que tramitar, que tiene que ver con la reforma de la protección de la tauromaquia como bien cultural que se estableció en el año 2013. Yo lo que sí, como Ministerio de Cultura, lo que he dicho y he manifestado es que mi posición es conocida. Yo creo que la sociedad española ha evolucionado, cada vez hay una mayoría de la sociedad española que no comparte la tortura animal y por lo tanto, en fin, hay algunas cosas que ya he hecho. Por ejemplo, yo decidí en la última concesión de las medallas de oro de las Bellas Artes no dar ninguna medalla a ningún sector que estuviera relacionado con la tortura animal, ¿no? Bueno, esas son cosas que nosotros desde el Ministerio pues podemos hacer desde mi convicción firme. La ILP es algo que corresponde al Congreso decidir. El Sáhara Occidental no es Marruecos y el derecho internacional es categórico a este respecto y aparte la posición de Sumar sobre la cuestión del Sáhara Occidental creo que es bien conocida. Nosotros defendemos
la libre determinación del pueblo saharaui en plena aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas. El error que se cometió en el BOE, porque fue un error, se cometió antes de que yo llegara, como es bien sabido, hace muchos meses, de reconocimiento de Al Aaiún como una zona de Marruecos. Yo he estado en contacto con el Frente Polisario y yo lo que sí les he podido garantizar, porque han pasado ya muchos meses de aquello, es que bajo mi mandato esto no se va a producir. Desde luego no va a haber en una publicación del BOE que dependa de mi departamento un error de este tipo. Y esto el Frente Polisario lo sabe porque lo he hablado con ellos. Bueno, las decisiones del Instituto Cervantes las tiene que tomar su director y sobre todo el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es de quien depende orgánicamente. Hay participación de cultura, pero es un organismo adscrito a exteriores. Yo lo que sí puedo decir es que cualquier medida que desde el Ministerio de Cultura podamos tomar para mejorar primero las condiciones de vida en el campo de Tinduf, el acceso a la cultura, o también para la defensa desde el punto de vista cultural de lo que es la causa saharaui, sabe el Frente Polisario que me va a tener a su lado, ¿no? Por lo tanto, bueno, las decisiones del instituto que las tiene que tomar el Instituto Cervantes, pero yo desde el Ministerio de Cultura voy a estar al lado siempre de la causa saharaui, de sus necesidades y también de su cultura, que por mi parte es algo que yo puedo defender. Bien, nosotros no compartimos que la legislatura avance, como he dicho antes, por la senda de una legislatura paralizada en términos de política pública y a la vez un debate bronco sin soluciones alrededor de lo que es la corrupción. Nosotros no vamos a aceptar que la legislatura avance por ese camino. Esta tiene que ser una legislatura de avances sociales y el Gobierno tiene la obligación de gobernar, pero a la vez también en materia de corrupción, y yo estoy pensando sobre todo en cuando veo esos debates, que a mí no me gustan nada, esas peleas PP-PSOE, tirándose los trastos a la cabeza, bajando al barro de forma muy constructiva, pienso en nuestros ciudadanos cuando ven eso y pienso también en la gran desafección política que existe en España, que entre otras cosas Sumar ha venido a combatir. Nosotros lo que necesitamos es dar respuestas a la corrupción. España ha tenido problemas gravísimos de corrupción, no solo vinculados al boom inmobiliario a partir del 2008, sino que lo sigue arrastrando todavía hoy. ¿Y cómo es posible que a día de hoy no tengamos, como tienen la gran mayoría de países de la Unión Europea, una oficina de lucha contra la corrupción? Una oficina que lo que hace es actividad ex ante, antes de que ocurra la corrupción, ¿no? Porque evidentemente una vez han ocurrido los casos de corrupción, la justicia tiene que actuar y se tienen que depurar responsabilidades políticas. Pero mire, yo en el Parlamento Europeo en Bruselas, en la Unión Europea, hay una cosa que se llama OLAF, Oficina Antifraude, que va haciendo controles regulares de toda la actividad de la Administración de la Unión para ver si hay algún tipo de malversación, de fraude o de corrupción. Y ese organismo en España no existe, y ese organismo tiene que crearse. Y es lo que nosotros hemos propuesto esta semana, que se cree ese organismo, que además deriva de las recomendaciones que el Greco nos hace, para luchar contra la corrupción. Por lo tanto, ¿nosotros qué decimos? Menos barro, menos pelea bronca PP-PSOE y más soluciones. Y las soluciones pasan por reforzar las instituciones alrededor de la lucha contra la corrupción. Porque mire, Koldos o familiares de Díaz Ayuso en el futuro pueden volver a aparecer. Pero si vuelven a aparecer, lo importante es tener instituciones que puedan hacer frente a estos fenómenos. Y es lo que ahora no tenemos. Mire, dos cosas. La primera, haber retirado los presupuestos generales del Estado por lo que ocurrió en Cataluña es una vinculación que ha decidido hacer el Partido Socialista, pero insisto que en ningún momento ninguno de los socios potenciales en Madrid había manifestado su no voluntad a negociar los presupuestos. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido un error y lo vuelvo a repetir sin problema. Voy al presupuesto catalán. El presupuesto catalán, piense que los comunes en los últimos años han votado 3 presupuestos. De hecho, si usted coge nuestro espacio político estatal y los comunes en Cataluña, probablemente somos el espacio político que más presupuestos ha votado en los últimos años. En Cataluña 3 concretamente. Pero los presupuestos y las mayorías de izquierdas se hacen para hacer políticas de izquierdas. Y lo que nosotros creemos que es totalmente incomprensible, en un momento en Cataluña donde tenemos un problema de sequía gravísimo, porque vamos a tener probablemente que traer agua en barcos en verano, porque si no el área metropolitana de Barcelona se va a quedar sin agua, que alguien haga de una línea roja de la aprobación de los presupuestos de Cataluña la construcción del macrocasino más grande del sur de Europa, que va a consumir tanta agua como una población de 30.000 habitantes. Aparte de crear un gran centro con más de 1.200 tragaperras, con los problemas gravísimos que tenemos de ludopatía en nuestros jóvenes. Hoy leía unas estadísticas del problema que está suponiendo para mucha gente joven que después de la pandemia se han enganchado al juego online. Bueno, tenemos un problema y parece ser que para algunos partidos de izquierdas el proyecto estrella en Cataluña tiene que ser construir 1.200 tragaperras en Cataluña. Bueno, nosotros decimos que esto no es ni izquierdas, ni progresista, ni ecologista, ni va a favor de avanzar hacia medidas que luchen contra patologías de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió?
que nosotros nos sorprendimos muchísimo que el Partido Socialista de Cataluña y Salvador Illa hicieran de una línea roja de la construcción del Hard Rock para la aprobación de los presupuestos. Y yo creo, francamente, que cuando se plantean cuestiones que no son ni progresistas ni ecologistas, nuestra obligación como espacio político es marcar claramente cuál es nuestra posición. Y ahora que vamos a elecciones catalanas, la gente sabe que los comunes en Cataluña qué modelo de país defienden. Y desde luego es un modelo de país de transición energética, de ahorro en el agua, de nuevo modelo productivo verde y no del desarrollismo de los años 90 al cual parece llevarnos el PSC. Bueno, pues quizá dos comentarios. Sobre la cuestión del Ayuntamiento de Barcelona, decirles una cosa. Miren, la Barcelona, que es un modelo de éxito de gestión municipal, en los últimos 30 años, es una ciudad con unos equipamientos culturales impresionantes, con una red de bibliotecas, con unos servicios públicos. Barcelona es una ciudad construida, es una gran herencia que la izquierda catalana ha dejado, ¿no? Una ciudad muy bien administrada, ¿no? Esto lo ha hecho la izquierda en Cataluña siempre a través de acuerdos plurales. En la época de Pascual Maragall siempre gobernaron PSC e Iniciativa, a veces con Esquerra Republicana juntos. En la época de Ada Colau gobernó Ada Colau también con el Partido Socialista en el gobierno. Lo que nosotros ahora no entendemos es que Jaume Collboni quiera romper esa tradición de grandes acuerdos de izquierdas de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, e intuimos, porque lo estamos empezando a ver, que es porque quiere dejarse la puerta abierta a pactar con la derecha para deshacer cosas que se habían hecho de grande avance en términos de cambios urbanísticos y de avances sociales en Barcelona. Y eso yo creo que ahí el PSC y Jaume Collboni se equivocan, igual que se equivoca el PSC con el Hard Rock. Estamos viendo un PSC muy conservador en los últimos meses y yo creo que eso, bueno, en fin, también pues genera tensiones, pero genera tensiones con nosotros porque hay una cierta pulsión conservadora en el PSC que nosotros no compartimos. Dicho lo cual, la situación de la relación nuestra con el Partido Socialista en España, yo creo, en el gobierno de coalición, es positiva. Yo quiero ponerla en valor. Mi colaboración con los demás ministros del PSOE es positiva. Yo creo que colaboramos razonablemente bien, pero todo el mundo sabe que tenemos diferencias importantes con el Partido Socialista, Y nosotros, evidentemente, cuando hay esas diferencias, pues nosotros las explicamos. Yo creo que ahora tenemos una diferencia que yo creo que es de estrategia política, de que parecería que el PSOE quiere unos meses de legislatura en stand-by y nosotros queremos avanzar. Y nosotros ahí vamos a ser contundentes. Queremos que el gobierno siga avanzando en derechos. Bueno, las europeas van a ser unas elecciones que van a ser fundamentales, ¿no? Nos jugamos el próximo ciclo institucional europeo, cómo se va a constituir. Y aquí hay, yo creo, dos grandes vectores de las políticas públicas europeas que están en juego. El primero es el mix de política económica que se va a aplicar en los próximos años. Venimos de unos años después de la pandemia en el cual la Unión Europea, gracias también a las mayorías que ha habido y tal, ha permitido desarrollar políticas de gasto social y de escudo social y políticas expansivas que han sido un éxito. Los datos macroeconómicos de España son un éxito y en gran parte se explica por la política que se ha seguido, que se ha permitido desde la Unión Europea con la suspensión de las normas fiscales. Bien, en este ámbito hay un proyecto de la derecha y de la extrema derecha para reimponer la austeridad y un proyecto de recortes en la Unión Europea. Y esta es la primera gran cuestión que está en juego en el próximo ciclo institucional. Y la segunda gran cuestión que está en juego en el próximo ciclo institucional europeo es qué pasa con el Pacto Verde Europeo. Y ya hemos visto lo que ha hecho Ursula von der Leyen, por ejemplo, retirando algunas de las medidas de combate contra el uso de algunos pesticidas en el campo que todo el mundo sabe que son cancerígenos. Por cierto, el glifosato, que es el gran tema de debate en este sentido, acaba de ser prohibido en Estados Unidos, mientras aquí lo seguimos autorizando. Todo el mundo sabe que es cancerígeno. Bueno, el Green Deal no puede derrapar. Y nosotros en eso vamos a ser clarísimos. La transición ecológica no espera. Somos un país, además, en el cual el cambio climático nos está afectando de una manera brutal. Y, por tanto, la segunda gran cuestión que está en juego es si la transición ecológica acelera o si los reaccionarios logran pararla, ¿no? Y Sumar va a estar presente en esos dos grandes debates de una manera muy, muy clara, para decir que tenemos que seguir con las políticas económicas expansivas y que la transición ecológica tiene que seguir siendo el gran motor de la próxima legislatura europea. Y además lo hacemos con una persona, con Estrella Galán, a la cual yo quiero agradecerle el paso que ha dado, que nos va a aportar también el bagaje de lo que es la defensa inquebrantable de los derechos humanos en la Unión Europea, que para nosotros es también una cuestión clave,
Nosotros no vamos a ceder a los cantos de sirena securitarios de las políticas migratorias reaccionarias, no vamos a asumir a los cantos de sirena reaccionarios del Pacto Migratorio Europeo, y en eso vamos a tener a Estrella Galán también, una persona que va a hablar con una voz muy clara, ¿no? Por lo tanto, este va a ser el proyecto Sumar en la Unión Europea, con ganas de tejer las máximas alianzas para seguir avanzando en clave progresista. Mire, Sumar es un proyecto plural que aspira a tener las mejores relaciones con ambos grupos. Mire, yo cuando estaba en el Parlamento Europeo, durante muchos años me dediqué a la unidad de esos dos grupos. De hecho, creé una cosa, que fui fundador de una cosa que se llama Progressive Caucus, que era un grupo informal de eurodiputados de varios grupos de izquierdas que trabajábamos, porque al Parlamento Europeo al que vamos, que tenemos que movilizarnos, y yo creo que podemos conseguir cosas importantes, pero la amenaza de un Parlamento Europeo con una extrema derecha más fuerte es grande. La obligación de cooperación de los progresistas es más fuerte que nunca, y por lo tanto necesitamos en estos momentos la máxima cooperación. Y nosotros aspiramos a tener, como lo hemos tenido siempre en nuestro espacio político, las mejores relaciones con los dos grupos. Miren, aquí en materia de defensa Europa tiene dos grandes problemas, ¿vale? El primer problema es que no somos autónomos en materia de defensa porque nuestro sistema de seguridad colectiva lo tenemos externalizado. Básicamente lo tenemos externalizado a los Estados Unidos y a la OTAN. Y el segundo gran problema es que tenemos 27 presupuestos de defensa completamente aislados el uno del otro, que juntos gastan tanto en armamento como China. O sea, Estados Unidos, como todo el mundo sabe, es el gran inversor en defensa que hay en el mundo, pero después, juntos los 27 presupuestos de defensa europeos suman tanto como el chino. Entonces, nosotros necesitamos corregir estos dos déficits haciendo dos cosas. Uno, avanzando en autonomía estratégica, es decir, tener capacidad y política de defensa propia y no tenerla externalizada a la OTAN y a los Estados Unidos, sobre todo porque con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, tener externalizado tu esquema de seguridad a un país políticamente tan inestable no es una buena idea. Y en segundo lugar, lo que necesitamos con el gasto público de los 27 presupuestos es mayor eficiencia, mayor coordinación, y por lo tanto el reto no está en entrar en una escalada armamentística de multiplicación del gasto nacional, que lo único que hará será ahondar en el problema de la fragmentación de esos 27 presupuestos. Necesitamos aunar fuerzas y gastar de forma más coordinada, y por lo tanto no necesitamos gastar más. Lo que necesitamos es tener un presupuesto comunitario de defensa propio. Pues mire, no tenemos noticias de momento de que eso vaya a ocurrir, pero nuestra posición, le repito, es conocida. Nosotros no creemos que la solución a los retos de defensa de Europa sea multiplicar los gastos en defensa de cada uno de los Estados miembros de la Unión, tampoco de España. La solución es avanzar hacia una defensa europea y armonizar y coordinar mejor. Y esa va a ser nuestra posición, lo que vamos a defender. Muchas gracias, ministro, por atender a público. Gracias a vosotros.